Temas fuertes en nuestra programación. Hoy nos vamos a preparar para escuchar la historia de Norma Andrade. Ella es una de las fundadoras de la Organización de Derechos Humanos Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que reclama justicia en los casos de mujeres y niñas asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez. A mí me está tocando mucho el corazón ver tu historia, Norma, porque después del secuestro y asesinato de tu hija Lilia Alejandra García Andrade, has trabajado por la justicia y por mostrar los crímenes cometidos en contra de las mujeres. O sea, te admiro ya de entrada, porque se me hace muy difícil vivir habiendo perdido a una hija de la manera que la perdiste tú, Norma, y te agradezco por tu tiempo y por estar con nosotros en el programa. Gracias. Pues más bien gracias a ustedes por seguirnos dando voz, por darnos y brindarnos espacios para dar nuestro testimonio de vida y por seguirle dando voz a nuestra hija, a mi hija Alejandra y a tu público que nos está escuchando. Norma, ¿cómo y cuándo sucedió el secuestro de tu hija? Alejandra desaparece un 14 de febrero del 2001. Sabemos que desaparece cuando sale de trabajar. Ella sale a las 7 de la tarde del trabajo, iba a la parada de autobús y en ese lapso ella se pierde. Eh, el cómo no se sabe todavía. Qué difícil, Norma. ¿Cuántos casos hay de mujeres desaparecidas? Eh, bueno, en México hay muchísimas, Así pero en es. Ciudad Juárez ha sido algo muy... Mira, perdón, No, al contrario, mira, Norma. eh, eh, yo no soy muy afecta a manejar las estadísticas. Sabemos que hay más de 2,000 desaparecidas y eso porque la autoridad lo informa. No sé la cifra exacta porque yo siempre he dicho, mi hija no era una cifra, mi Claro. hija era un ser humano, era una persona que sentía, tenía sueños, tenía ilusiones. Entonces yo siempre me he negado a que cuando yo llego me pidan el número Claro. a, a la institución para poder sacar su expediente y para trabajar. Entonces yo siempre he dicho, es Lilia Alejandra García Andrade. Y por este motivo yo no acostumbro manejar cifras. La cantidad que te estoy manejando la sé Claro. porque hace poco trabajamos una campaña para promover el caso de mi hija y, y por eso lo sé, mi compañera lo investigó, porque yo Claro. no, yo manejo los nombres y de repente se me pierde la cantidad, Claro. pero porque yo digo que ellas tenían un nombre y Claro. manejar un número en algún momento llega a normalizarse. Claro. A partir del momento que esto te sucede, eh, tú has estado promoviendo y luchando por las niñas y mujeres abusadas, maltratadas o asesinadas incluso. ¿Han intentado hacerte daño? En un principio eran llamadas telefónicas eh, entre 2003 y 2005, una campaña en medios de comunicación de desprestigio de mi compañera Marisela y tu servidora, eh, de que decían que estábamos lucrando con el dolor, con nuestro dolor y con el dolor de las madres. Mm, Después, en 2005, entran a la escuela y simulan vandalismo en el salón donde yo trabajaba, donde yo daba clases. Se meten y destruyen mis estantes, tiran la crema y el azúcar que yo tenía ahí porque yo me hacía café ahí en la escuela, entonces ahí lo tiran, lo riegan todo en el piso, desbaratan los libros, se llevan el expediente de Alejandra, pero aún cuando estaban las computadoras, los Zooms, las pantallas Claro. de que tenían que puso en todas las salones había unas pantallas para proyectar, este, no se lleva nada de eso. O sea, nada más vandalizaron el salón y, y se El daño llevaron, era más hacia tu persona, ¿no? Porque estabas en busca de los responsables
o intentando tener una Pues mira, respuesta de esta pérdida tan grande? de hecho, se pensó así porque son 18 salones y nomás a mi salón se metieron. Claro. Eso fue en 2005. En diciembre del 2011, al salir de mi casa, una persona me estaba esperando y me da 5 balazos. Wow. Cuando yo salgo, lo veo que está como a 20 metros de donde yo estaba y lo veo y no sé, era una persona que yo no conocía, jamás había visto en mi vida. Entonces, mi nieta estaba conmigo, mi nieta Jade, estaba subiendo material al carro y yo le di, pero por el lado del chofer, pero pegada a la banqueta. Entonces yo le digo, Jade, no seas floja, vete por el lado del copiloto, porque yo la quería quitar de ahí. Sí, Entonces, yo la veo que da la vuelta a la camioneta y cuando yo volteo, la persona ya me está apuntando como a metro y medio de distancia. Este, yo pienso que me va a robar y le doy mi bolsa, extiendo la mano y le doy la bolsa y él no hace intento de agarrarla. claro. Yo le dije, entonces, ¿quieres la camioneta? Y le doy las llaves del vehículo y tampoco hace intento de agarrarlo. Entonces, esta persona me descarga la pistola, Wow. la primer bala me entra por el pecho y se me queda alojada a 10 grados del corazón. Por instinto y por el dolor que yo sentía, hago el ademán de mover la mano así y me la pego al pecho y con la mano eh, desvío la segunda bala. Me atraviesa por la mano y tiene orificio de salida de entrada y salida en la mano. Me destruye los falanges y las otras 3 balas me atraviesan el hombro, me entran por el frente, me salen por la espalda y aún así quiebran del impulso que llevaban, quiebran el vidrio de la camioneta. Eh, Soy trasladada por un vecino a, a, al IMSS y llegamos y le dicen, aquí no recibimos baleados. Y lo decía, es que se viene muriendo. Aquí no recibimos baleados y no me quisieron recibir. Entonces le dijeron que me llevara a otra institución y él les alegaba que pues me treparan a una ambulancia y me llevaran ellos. Claro, claro. Mas no lo quisieron hacer así. Finalmente mi vecino me lleva a, a otro hospital, también del IMSS, que está como a unos 15 kilómetros de mi casa, porque el otro estaba a medio kilómetro. Y ya es ahí, él se brinca los vialetones y se mete en sentido contrario y para una patrulla y la patrulla le abre camino. Cuando llego ya me están esperando en el Seguro Social. Afortunadamente para mí, quien me estaba esperando era una exalumna, la doctora Gema López, Moreno López, y gracias a ella se dan cuenta que tengo una bala que se me había Cerca del quedado alojada en corazón. el cuerpo Ujú. y, y ella agiliza todo el servicio médico que recibo en ese momento en la institución. Me tienen internada ahí un espacio de 5 o 6 horas y luego me trasladan a otro lugar porque tenían miedo de que los que me habían agredido Disparado. Ujú. fueran a rematarme, porque en ese hospital ya había sucedido eso, que habían ido y Wow. rematado y entonces habían matado enfermeros y habían matado a gente que pues se habían llevado a todo mundo, ¿verdad? Entonces, ya la Policía Federal, porque mandan un pelotón de Policía Federal y es Sí. a quien le ordenan ya mi custodia y ellos me trasladan y me llevan a otro hospital particular. Recuerdo que el comandante de ese pelotón que iba estuvo conmigo a un lado de mi cama todo lo que estuve yo ahí internada. O sea, ya y afuera había otro elemento custodiando la entrada. Eso te estoy hablando de que fue en diciembre del 2011. Imagínense. Yo estaba, fue un viernes, el lunes
hablan para amenazar al hospital, yo no sé cómo supieron en dónde me tenían internada, y hablan para amenazar al hospital por estarme dando atención médica, y el hospital me corre inmediatamente. Ay, Me Norma. corre inmediatamente, entonces el mismo pelotón me traslada a un hotel, me tienen custodiada ahí hasta que estoy en condiciones de viajar fuera de la ciudad y me trasladan al sur del país. Tenía 2 meses de haber llegado a la ciudad, a una casa a la que nadie, no más que el gobierno, sabía en dónde estaba. Yo ya me movía, ya caminaba, yo ya me sentía libre. Y una mañana en febrero del 2012, el 3 de febrero del 2012, yo voy a llevar a mi nieto Caleb a la primaria. Y cuando regreso, cuando iba a abrir la puerta, hay una persona ya atrás de mí con un cuchillo. No sé qué fue lo que me hizo voltear, porque realmente no lo sé. Yo Claro. volteé de reojo y vi el cuchillo. Entonces, por instinto, hice esto. Yo traía una férula y encima traía una muñequera que traía fierro para inmovilizar la mano. Y con ella le pegué, le pegó en la cara. Yo traía el brazo con un cabrestillo y el inmovilizador. Entonces, lo único que tenía para defenderme era mi mano derecha. Cuando yo le pego, yo creo que él no esperaba el golpe. Entonces, se trasvilla y se empieza como a caer. Cuando se está cayendo, me mete sus piernas y me tumba y me da 2 cuchilladas. Ay, Norma. Finalmente los vecinos ven y salen corriendo a tratarme de defender y él se levanta y se va. Norma, Entonces le hablan, ¿era el mismo que te había balaceado? ¿Le viste el rostro a este hombre que te tiró los 5 balazos en la primera ocasión? sí, y no, no era el mismo, no era la misma persona. Increíble. Pero yo, como le dije a la autoridad, yo no traía bolsa, yo iba en pijama y pantuflas porque la escuela estaba a 100 metros de la casa. Entonces, yo no llevaba absolutamente nada que uno dijera, te voy a saltar porque te quiero Claro, arrancar el monedero o la bolsa. claro, Le digo, si él hubiese tenido la intención de entrar a la casa, se hubiera esperado a que yo abriera la puerta claro. y no se esperó a que yo abriera la puerta. Entonces, a raíz de ese segundo atentado, el gobierno decide ponerme un grupo de escoltas para me dictan medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana en Washington. Entonces, el Estado mexicano se tiene que hacer responsable ya de mi seguridad y me pone un equipo de escoltas que trabajan 24 por 24. Wow. Eh, Estuvimos más o menos tranquilos 5 años, más o menos, y finalmente en 2017 nuevamente, yo creo que fue como en octubre por ahí del 2017, un día ando con mi equipo de escoltas, con Jade y yo, fuimos a un evento y cuando regresamos del evento, llegamos y le digo a mi nieto, estaba Caleb solo en casa, le digo, vente, vamos a comer y ahorita volvemos. Y él se levanta, se arregla y nos vamos todos juntos. Cuando volvemos de comer, lo primero que vemos es, yo tengo 3 mascotas, pero en ese entonces nomás tenía a una y la veo en la calle, ahí brincando en la camioneta para salir. De momento No lo no me llamó notas. la atención, sino No, que no. cuando me bajo le digo, ¿tú qué estás haciendo afuera? Y luego le dije, se nos salió sin darnos cuenta, pensé yo. Pero ya cuando llegamos a la casa, vemos la puerta abierta, la del patio y la de la entrada de la casa. La escolta inmediatamente nos tomaron a los tres, Sí. nos retiraron de ahí, fueron y nos pusieron en resguardo en casa de un vecino cercano y nos dejaron ahí en resguardo y ellos entran a la casa, ven el vandalismo nuevamente en la casa, trastes todos tirados, todos los cajones, los cubiertos, sartenes, la ropa, toda la ropa sacada de los roperos, de los closets.
Eh, lo que sí, en la entrada luego estaba la televisión, ahí seguía. En el sillón estaba la computadora de Ya mi no hija, estaban ahí robando, estaba. definitivamente En venían detrás de ti. Ujú. mi cama tenía mi computadora ahí arriba de la cama y ellas estaban ahí. O sea, ¿qué buscaban en la casa? No lo sé, pero nos quedó bien claro que era algo que iba sobre de nosotros. Claro. A las 8 días se meten a la casa de una de mis compañeras de trabajo y ahí se roban únicamente la computadora de mi compañera. Ella vivía con otras personas y nomás se llevaron la de ella. Y a los 15 días de que se meten a mi casa, se meten a las oficinas de la organización en la que trabajo actualmente, que es Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, y se meten y nos roban todas las computadoras. Nosotros éramos dos organizaciones, Accede y Grupo de Acción. La computadora de Accede y la laptop del dirigente de Accede estaban ahí en su oficina, ahí en su escritorio, no se las llevaron, se llevaron únicamente todas las computadoras de Grupo de Acción. O sea, Norma, no sé, te bendigo y no sé cómo le has hecho para seguir viviendo, porque primero la pérdida de tu hija y el estar temiendo por tu vida por todos estos años. ¿Sabemos por qué? ¿Te han dado alguna señal de por qué a ti, por qué tu hija, por qué se hazañan contigo y vuelven y regresan a pesar de que han pasado tantos años? No. Eh, cuando pasó el primer atentado, yo le dije al gobernador de Chihuahua, el que estaba entonces de gobernador, que yo quería creer que no había sido él quien, quien había ordenado este ataque. Y él me dijo que no, que él era un defensor de derechos humanos como yo, que como me lo creía que él fuera capaz. Entonces, incluso él mismo ayudó a mi traslado, que me sacaran de Ciudad Juárez hacia el sur del país. La verdad, no lo sé. En 2018, el gobernador actual en ese momento, después de 25 años de trabajo, me suspende mi sueldo, porque pues yo era empleada de gobierno, pues yo era maestra de una primaria pública y duró un año el, sin pagárseme mi sueldo. Para ese entonces nosotros acabamos de solicitar una audiencia a la Comisión Interamericana, audiencia que había sido aceptada. Entonces nosotros creemos que a raíz de eso es que se viene esa suspensión de sueldo. Eh, la forma del gobierno de presionarme o de tratar de callarme han sido muchas. Desde un principio, cuando, cuando muere mi hija Alejandra, mi esposo y yo tratamos de adoptar a sus hijos, porque era un derecho de ellos. Claro. Mas, sin embargo, nos negaron la adopción. ¿Nunca los tuviste? Siempre estuvieron viviendo conmigo, pero la adopción nunca No, fue, o la sea, nunca fue fue oficial, algo, un trámite legal, o sea, no fue claro. algo que se hiciera. Entonces, yo les alegaba que lo único que estaban haciendo era dañar los derechos de ellos como, como mis beneficiarios, Claro, míos, yo como trabajadora que les podría haber dado a ellos. Les claro. negaron el servicio médico. ¿Por qué? Porque no podían ser mis asegurados, porque yo era la abuela y necesitaba ser la madre para poderlos asegurar. Entonces, ese tipo de cosas que yo como trabajadora les podría haber dado, pero también me queda claro que era la manera de decirme el gobierno: en la hora que se me dé la gana voy y te los quito, si no te callas la boca, porque eso yo lo había entendido, lo entendí Lo perfectamente interpretó bien de esa desde manera. el momento en que el día que yo tenía a mi esposo tendido, que lo estaba velando, fueron por mí para llevarme a hacerme el examen psicológico para ver si era la persona idónea para quedarme con ellos. Increíble. O sea, ese tipo de presión eh, psicológica que nos da el gobierno a las madres buscadoras, este, se da como a cuentagotas, se va dando, se va dando. A las madres que levantamos la voz para exigir justicia, porque no Claro. nomás fue a Norma Andrade, o a Maricela Ortiz, o a David Peña, el abogado de nuestras hijas de regreso a casa. No, también fue a la señora Eva Arce, a doña Soledad Aguilar,
O sea, fuimos varias madres, a la otra abogada Lucha Castro. O sea, ¿por qué sabemos entonces si todo esto está pasando? ¿Quién es? El gobierno. Al señor José Luis Castillo, otro compañero también de la organización de Grupo de Acción, que actualmente vive en Ciudad Juárez y que también se le ha amedrentado, se le ha amenazado. Vaya, incluso a José Luis lo metieron 8 meses a la cárcel, acusado de un robo. De antemano sabemos todo el mundo que es fabricado. Norma, ¿tienes miedo por tu vida? Sí, mentiría si dijera que no tengo miedo, si no soy Superman, ni mucho menos, ¿Qué le ni soy una pides? máquina de tragar balas, no, no, Claro, claro que tengo miedo, pero ese miedo me ha hecho tener más precaución al salir de mi casa. Ese miedo me ha hecho trabajar de una manera diferente, mas no he permitido que el miedo me paralice. amén. Te felicito y te admiro, Ahora, amigos. Ujú. algo que yo digo es que si a mí me matan, pues ya me mataron. Yo ya no voy a sentir, ya no siento. Yo tengo más miedo a que maten a mis nietos. Y si me quedo callada, puede llegar a suceder eso. Entonces, no me puedo dar el lujo de quedarme callada porque yo no quiero que les vaya a pasar algo a ellos. El amor de madre, amigos que están escuchando a través del programa en redes sociales y demás. Ella es Norma, está con nosotros el día de hoy. Norma Andrade es fundadora de la Organización de Derechos Humanos Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que reclama justicia en los casos de mujeres y niñas asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez. Tu historia es extensa, Norma. Me resta decirte solamente, pues, que le sigas echando todas las ganas en salir en defensa de estas mujeres y de estas niñas, y que Dios te bendiga y que no permitas, como tú lo acabas de mencionar ahorita, que lleguen a dañar a más miembros de tu familia. Siento mucho lo que te ha pasado y pues aquí estamos divulgando tu mensaje para que la unión haga la fuerza. Gracias, Norma. A ustedes por seguirle dando voz a Alejandra, que mientras Gracias. viva la voz de ustedes, Alejandra sigue viva.